Muy buenos días con todos. En primer lugar, para agradecer por esta gentil invitación tan honrosa de parte de los organizadores de Perú Digital Summit 2021, a nosotros como emprendimiento de salud preventiva relacionada con la tecnología de la información, para poder justamente comentarles respecto de estos usos de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud, especialmente durante este tiempo de pandemia, donde pues han tomado seguramente una mayor relevancia, una mayor participación respecto de la influencia hacia la comunidad y hacia el entorno de la salud. Aquí les presento entonces la tabla de contenidos y quiero empezar comentándoles respecto de algunos conceptos de salud pública que deberíamos de tener en cuenta, ya que esto está dirigido especialmente a las autoridades sanitarias y no sanitarias que van a tomar pues las riendas de nuestro país durante los próximos años. Es importante que recordemos que cuando hablamos de tecnologías de la comunicación y de la información en salud, estos conceptos de salud pública son relevantes, son importantes que los tengamos en cuenta. Quiero empezar mostrándoles, por ejemplo, esta gráfica que corresponde a la tasa de mortalidad por tuberculosis en Escocia entre los años 1840 y 1970. Si ustedes observan con detenimiento esta gráfica, pueden observar que la mortalidad fue disminuyendo a lo largo del tiempo desde los 840 en adelante, aún antes de que se identificara al bacilo de Koch, al germen productor, a esta bacteria productora de la enfermedad de la tuberculosis, incluso antes que existiera el tratamiento quimioterápico, o sea, antibiótico terapia para la tuberculosis, o antes que se descubriera la vacuna incluso. Entonces, ¿qué hizo que durante este tiempo disminuyera de manera tan drástica la mortalidad para esta enfermedad de la tuberculosis? Miren lo que ocurrió. Se implementó pues los servicios de saneamiento y se mejoró la nutrición de la población en general. Y solamente con estos dos eventos tan importantes que ocurrieron y que se implementaron en la población de Escocia en esa temporada, disminuyó drásticamente la mortalidad por tuberculosis, mucho más incluso que cuando ya se descubrió la quimioterapia y la vacuna. Entonces, esto nos llama a la reflexión de lo siguiente, que existen algunos otros factores muy importantes que son aledaños a lo que consideramos muchas veces directamente como influenciadores de la salud, y que son conocidos como los determinantes de la salud, que fueron identificados ya por Mark Lalonde y que consisten en 4 determinantes que van a supeditar, digamos, o van a estar, o a los que nuestro bienestar va a estar supeditado respecto de nuestra salud. Y es así que estos determinantes, en primer lugar, vamos a considerar al determinante de condiciones de vida, es decir, el estilo de vida, qué es lo que preferimos hacer, qué es lo que preferimos comer, qué es lo que preferimos realizar como actividad física o no, cuáles son los caminos que tomamos respecto de nuestras decisiones en función al estilo de vida. Esto determina aproximadamente el 50% de nuestro bienestar, el 50% de nuestra salud. A su vez, un 20% aproximadamente tiene que ver con el entorno tan importante, la ecología, el entorno además que tiene que ver también con los servicios básicos, que tienen que ver con áreas verdes, que tiene que ver con educación, con nivel de instrucción, jugaría parte también de estos determinantes en aproximadamente un 20%. Asimismo, los condicionamientos biológicos, es decir, nuestra genética, nuestra carga genética también determina nuestra salud aproximadamente en un 20%, mientras que los servicios de salud, o sea, el acceso a los servicios de salud, básicamente influye en un 10% de alrededor de nuestra condición de bienestar, de nuestra condición de salud. Imagínense, sin embargo, nosotros manejamos normalmente las inversiones en salud de manera inversa, aplicando la mayor cantidad de presupuesto a las cargas de servicios, a la mejora de los servicios de salud, y mucho menos a los otros aspectos que son los que con mayor fuerza determinan e influyen en nuestra salud y en nuestro bienestar. Es por eso que este concepto es sumamente importante, porque esto tiene que cambiar. De hecho, ya está cambiando y ha cambiado a lo largo del tiempo.
pero se tiene que seguir en este cambio sostenido que vaya en función de mejorar pues nuestro entorno, nuestras condiciones de vida, nuestro estilo de vida, fomentar un estilo de vida saludable y por supuesto sin descuidar también la parte biológica donde ya se están logrando bastantes acontecimientos importantes de desarrollo en este sentido. Y sin desmerecer, por supuesto, también a los servicios que también tienen su rol participativo, pero ya tenemos que ir mirando con otros ojos hacia el entorno. ¿Influyen entonces o se puede intervenir con las TIC en este tipo de determinantes? Por supuesto que sí, las TIC pueden influenciar en todos y cada uno de estos determinantes que estoy mencionando. Otra pregunta interesante respecto de la salud pública sería, ¿funcionan las intervenciones en salud pública? ¿Funciona lo que hacemos normalmente? ¿Cómo intervenimos en este tipo generando un impacto positivo en beneficio de la salud pública? La respuesta es, lamentablemente, no siempre. Hace unos meses atrás, bueno, ya un poco más de un año, probablemente un par de años atrás, se estuvo debatiendo, por ejemplo, respecto a la implementación de estos agregados en los envases de los alimentos para poder referirnos a la carga nutricional y poder alertar respecto de cuando se consume un tipo de alimento con una carga nutricional inadecuada, utilizando ya sea los octógonos o los semáforos. Y hubo un debate importante que duró algunos meses también respecto de cuál de estos dos tipos de señalizaciones utilizar y finalmente se ha optado por los octógonos debido a que existían algunos estudios que ya demostraban que mayor influencia tenían este tipo de gráficas en algunos países de Latinoamérica donde se implementaron. Sin embargo, ¿funcionan? ¿Ustedes consideran que han funcionado? ¿Que verdaderamente la gente se deja llevar por estos tipos de gráficas en estos empaquetados para poder tomar decisiones? Bueno, eso es algo que todavía no lo sabemos. Todavía no hay una información precisa al respecto y justamente estamos buscando trabajar en este tipo de estudios para poder determinar si verdaderamente se logra el impacto que estábamos esperando que se dé. No siempre entonces funcionan este tipo de intervenciones en salud pública. Otro concepto importantísimo, por favor, que quisiera dejar claro en esta exposición y que no se atreven muchos a comentar normalmente es pues qué cosa es lo importante para la salud pública. Es difícil decirlo, pero más importante para la salud pública que la salud individual es la salud colectiva. Más importante que la salud individual es la salud de tu familia, la salud de la comunidad en general y más importante aún la salud de las comunidades en general. Entonces, es un concepto que es duro, normalmente difícil de expresar y de concebir, pero es cierto. Ahora, durante este tiempo de pandemia, se ha vivido con bastante fuerza, con bastante importancia esta salud colectiva y esta importancia de la salud colectiva respecto a la salud pública. Es decir, tenías que estar pues aislado en tu casa, con muchas normativas restrictivas, con cuarentenas, no pudiendo socializar con los demás, y es porque las decisiones en salud pública tienen que tomarse en función al bienestar colectivo y no al bienestar individual. Cuidado con esto, porque nos cuesta decirlo, nos cuesta actuar, nos tiembla la mano para poder tomar determinaciones en este sentido, porque siempre pues estamos al límite respecto de sobrevalorar de pronto o de valorar de manera contundente la individualidad de la persona cuando hay que entender también y hay que transmitir el mensaje correcto respecto de la salud de la comunidad que toma mayor relevancia en la salud pública y es importante que lo sepa. Importante que concibamos, que tengamos en la cabeza algunos conceptos sobre las TICs aplicadas a la salud. Dentro de esto, por ejemplo, el concepto de informática médica o de salud, cuya definición es la aplicación básicamente de la informática y las telecomunicaciones y forma parte de las tecnologías sanitarias. Básicamente es una intersección, las TIC en salud están interceptadas pues entre las ciencias de la información, la salud y la computación propiamente, ¿no? Además se ocupa de los recursos, dispositivos y métodos necesarios para optimizar la adquisición, almacenamiento, recuperación, utilización de la información en salud y la medicina. Utiliza, por supuesto, como instrumentos a los ordenadores, las guías de prácticas clínicas, la terminología médica que existe respecto de este avance tecnológico, los sistemas de información y la comunicación para poder transmitir los mensajes hacia la población y también de manera intersectorial. No solo
no solo significa mejora de la atención de los pacientes, sino también se utiliza para la capacitación médica, por supuesto, tanto para el diagnóstico, también para hacer un monitoreo, para tratamientos también, por ejemplo, como los tratamientos quirúrgicos que han tomado pues donde han tomado una participación muy interesante en el desarrollo de estas tecnologías. Y debemos concebir de que estos aparatos, de estas tecnologías que se utilizan ahora para la salud, pues buscan ser instrumentos potentes, precisos, fiables y, si es posible, menos invasivos para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Se debe de entender que como concepto de las tecnologías para la salud, que se debe de hacer una intervención personalizada. Por ejemplo, identificar y categorizar a la población general en función a sus riesgos, a los pacientes crónicos, por ejemplo, para sus controles. Y se debe considerar además la ética de forma objetiva. Esto es importante porque ya nos están ganando, por ejemplo, digamos, los publicitarios, las informaciones publicitarias o comerciales respecto de esto a nosotros en el sector salud, ¿no? Porque si bien es cierto, debemos de considerar la ética en todo momento de forma transversal a la aplicación de estas tecnologías. Acordémonos que nos están ganando pues en el uso de esta información, entre comillas, privada, es decir, de las formas, de los nombres, de las identificaciones de los lugares donde se encuentran las personas, de los gustos, de las tendencias en formas de compra, por ejemplo, de actividades que realizan las personas. Nos están ganando pues estos publicitarios comerciales en contactar a las personas, en ofrecerles productos o servicios relacionados con sus hábitos de vida, y no así lo están haciendo pues de forma contundente, por ejemplo, las iniciativas que tienen que ver con salud, con prevención. Y tenemos que considerar de que, si bien es cierto, respetamos la privacidad de las personas, también es importante que podamos ayudarlas a mejorar su calidad de vida, y por lo tanto no nos debe temblar la mano en acercarnos de una manera más contundente. Debemos además reconocer que debe existir un empoderamiento de los pacientes con acceso, pero nosotros somos los que debemos regularlo. El gobierno, la parte técnica de conocimientos médicos, científicos basados en la evidencia, somos quienes deben tomar la iniciativa de la regulación. Es importante que se entiendan conceptos además y terminologías como, por ejemplo, la Big Data, a la que yo llamo pues pequeña información en gran cantidad, ¿no? Porque es la suma de pequeñas informaciones a las que se va accediendo de parte de la población, pero en una cantidad tremenda, inmensa, que nos permite después posteriormente tomar decisiones. En este sentido, los programadores van a tener una influencia importante y requieren una participación pues mixta y pluricultural, ya que ellos son quienes definen cuál es la información que se va a ir recopilando, que se va a ir filtrando, y debe ser de una manera pues mixta, ¿no? Debemos entender conceptos como el de Machine Learning, por ejemplo, o Deep Learning, que no son otra cosa sino el aprendizaje de estas herramientas informáticas, aprendizajes superficiales y aprendizajes profundos para poder tomar decisiones a los que se programan pues con diferentes algoritmos de estas tecnologías. El blockchain, por ejemplo, que sirve para almacenar datos de una manera básicamente imposible de falsificar, y que es como un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente entre usuarios y que también forma parte de estas tecnologías. Además, conceptos interesantes relacionados con la salud ya propiamente, como la telesalud, por ejemplo, que no es otra cosa sino la incorporación de los TIC en los sistemas de salud, ya sea para servicios médicos, académicos, administrativos, técnicos, para intercambiar información en el ámbito de la salud, lo que es la telemedicina, que ha tomado una relevancia tremenda ahora en este tiempo de pandemia, que básicamente tiene que ver ya con los suministros de servicios propiamente, es decir, con la atención, con la asistencia sanitaria a distancia, por supuesto, que es un factor crítico, y está regulada básicamente está brindada por profesionales sanitarios, ya sea para el diagnóstico, prevención, tratamiento de enfermedades, formación continua también de los profesionales, investigación, y para la evaluación propiamente, con la finalidad, por supuesto, de mejorar la salud de las personas, de las comunidades. Y esto es una adaptación evolutiva hacia el cambio que deben de tener pues nuestros profesionales de la salud y nuestros estudiantes actualmente. Hay un concepto que también pueden encontrar, que es el concepto de cibersalud, que ha sido dado pues por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y básicamente se refiere a las tecnologías de la información
para la prestación de servicios de salud. Englobaría básicamente los conceptos de telesalud y de telemedicina también. Entonces, en resumen, acá está una gráfica, o sea, se muestra la telesalud que engloba pues a lo que es la telemedicina, teleeducación, teleasistencia médica, telemonitoreo, salud móvil, entre otros relacionados con la salud. Y además, obviamente, comandadas, dirigidas, aplicadas por el personal médico. Y a continuación también comentarles respecto del uso de estas tecnologías relacionadas con la telemedicina, que básicamente son para tres aspectos importantes. Por un lado, para el telemonitoreo, es decir, para el uso de dispositivos que van a medir parámetros, pues, por ejemplo, en la misma casa, por ejemplo, y que luego son enviados a los establecimientos de salud, como se utilizan actualmente algunas tecnologías para ello, algunos exámenes para ello también, para el almacenamiento y para el envío de los datos clínicos, por ejemplo. Ya ahora estamos buscando que se implemente la historia clínica electrónica y que esto funcione de manera interinstitucional. Y sobre todo se está dando la iniciativa para los establecimientos de salud de mayor complejidad, y también tiene una función interactiva donde también el médico en una relación médico-paciente, por ejemplo a través de videoconferencias, ¿no? Asistencia domiciliaria a distancia, pues está funcionando ya en la actualidad. Por otra parte, es importante que entendamos que existen algunos documentos relevantes sobre la salud digital. Es así que la OMS y la Unión Internacional de Tecnología en el 2012 elaboraron un manual de estrategias nacionales de cibersalud. En el 2019, el doctor Tedros, el presidente de la OMS, anunció la creación del Departamento de Salud Digital, con la cual la OMS va a realizar pues, una acción de refuerzo de la evaluación tecnológica digital y va a ayudar a los Estados miembros priorizándolos, integrándolos y regulando estas iniciativas tecnológicas. Además, también existen recursos de parte de la OMS de apoyo a la investigación y la aplicación en este entorno de la salud digital, como por ejemplo el Manual para el Seguimiento y la Evaluación de las Intervenciones de Salud Digital, llamado MAPS por sus siglas en inglés, y otros mecanismos para aprovechar oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, como por ejemplo para poner fin a la tuberculosis, entre otros documentos a los que se pueden acceder de manera libre, que hay que tenerlos en conocimiento como autoridades sanitarias o autoridades gubernamentales para poder tenerlos en cuenta como una guía práctica al momento de buscar algún tipo de desarrollo tecnológico en nuestro país. También existe incluso un documento como Estrategia Mundial sobre la Salud Digital de 2020 a 2025, que también lo pueden encontrar como parte de los documentos en la internet. Importante reconocer además que existe una Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo especializado de telecomunicaciones de la ONU y que justamente busca regular estas a nivel internacional entre las distintas administraciones, empresas y operadores. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos cuando utilizamos las TIC en el sector salud? Bueno, es un instrumento en primer lugar que sirve para el incremento de la calidad en la atención del paciente y la eficiencia. Por ejemplo, el acceso a las historias clínicas únicas, que es lo que busca integrar toda esta información para poder beneficiar pues, a tener los datos en el momento oportuno para la atención de los pacientes. Por ejemplo, para la reducción de costos operativos, como el tiempo requerido para procesar datos o manejar documentación, como existe ahora en algunos países las recetas electrónicas, por ejemplo, la transmisión de imágenes, la telemedicina. ¿No? También sirve para la disminución de costos administrativos. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 97 la facturación se redujo de $5 a 25 centavos solamente por no utilizar papeles en sus transacciones donde antes las utilizaban. Entonces también sirve para disminuir los costos administrativos y además también existe la posibilidad de desarrollo de nuevos modelos sanitarios debido al alto potencial transformador que tienen el uso o que generan o que ocasionan el uso de estas tecnologías. Para la renovación de la atención primaria, por ejemplo, para los cuidados de enfermos crónicos, para la entrega de información multiuso, para la coordinación de los cuidados sanitarios, entre otros. Además, para mejorar el acceso también, hablando de la telemedicina, por ejemplo, así como para mejorar la calidad de la medición también y rendimiento de la supervisión. Acuérdense que todas las actividades que implementamos deben ser susceptibles de ser medidas para poder realizar cambios oportunos o modificaciones, y qué mejor ahora que el uso de las tecnologías permiten pues una medición mucho más precisa, incluso en tiempos reales, y para tomar decisiones más ágiles. Dentro de las herramientas que podemos utilizar en salud
respecto a estas TIC existe, voy a mencionar algunas importantes, como por ejemplo el historial médico electrónico, que no es otra cosa sino la digitalización de las historias clínicas, ¿de acuerdo? Es una red compartida interinstitucional, básicamente para los establecimientos sanitarios de mayor nivel de atención. Y por ejemplo, sí existen iniciativas como el Personal Health Record, que consiste en un acceso ciudadano de los informes a las asistencias que han tenido al sistema público, y el ciudadano mismo puede acceder a su información, saber quién la utiliza además, saber cómo se comparte y si es que lo necesita también para generarle un empoderamiento de esta forma al usuario, al paciente, que también, claro, con una regulación adecuada podría funcionar bastante bien. Existen, por ejemplo, las aplicaciones, que es en el mundo donde estamos inmersos nosotros como empresa Salud Total, por ejemplo, desarrolladas justamente para la salud. Existen alrededor de más de 325.000 aplicaciones relacionadas con la salud, pero el problema es que no tienen evidencia de beneficio a quien la utiliza, ¿no? Entonces esto es importante que nosotros podamos implementar aquí en Perú. Por ejemplo, en otras partes del mundo como en Cataluña y en España existe un proceso de filtro regulatorio clínico tecnológico basado en unas guías de la OMS para poder pues identificar cuáles de estas aplicaciones pueden ser útiles para la persona que la utiliza, y para que podamos recomendarlas, porque acá en Perú, por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones que ustedes o que nosotros, los personales de salud, podríamos recomendar a los pacientes? Por supuesto, nosotros recomendamos siempre nuestro aplicativo Salud Total porque está basado en evidencia científica, pero tenemos que buscar la manera de poder filtrar este tipo de iniciativas también para uso comunitario. Existen, por otra parte, los dispositivos wearables, los dispositivos utilizables, por ejemplo, como prendas, que permiten a los usuarios estar monitorizados en diferentes partes, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, continuamente, incluso sensorizados. Y es una información que aún no es compartida y que justamente vamos a mostrar parte de lo que nosotros estamos adquiriendo como data ahora en Salud Total, pero en un futuro esto va a ser un activo muy valioso para la toma de decisiones. Existen herramientas como la realidad virtual también, por ejemplo, que actualmente se utilizan para el tratamiento de la salud mental, para la rehabilitación física, para el entrenamiento académico. También ya se está utilizando, incluso acá en Perú algunas universidades como la Universidad de San Martín también tienen este tipo de implementos para la educación de los estudiantes de medicina o de salud. Por otra parte existen los healthbots también, que no son otra cosa sino chatbots, que son muy interesantes, con un futuro muy prometedor, pues justamente van a poder interactuar en diferentes momentos con diferentes personas que requieran pues una orientación en salud, y son una herramienta interesante con un futuro en el ámbito de la salud. Por otra parte, la inteligencia artificial, que no es otra cosa que un software que replica las capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o más amplias, y tienen como desafío pues que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo, y son una oportunidad para las personas, por ejemplo, con discapacidades, con prótesis para discapacidades físicas o perceptivas. Y no debemos de verlas, pues, por supuesto, como una fórmula de reemplazo o sustitución, sino todo lo contrario, como un asistente que va a aumentar la eficiencia del personal de salud, por ejemplo, o redireccione las prioridades hacia donde la interacción humana es necesaria, ¿no? Donde se tenga que requerir la creatividad, la estrategia, la planificación, el razonamiento complejo, que todavía no son capaces de poder desarrollar este tipo de inteligencias artificiales. Se requiere, por supuesto, además, importante que tomemos en cuenta respecto a la inteligencia artificial, formación y capacitación para entender el uso de este tipo de herramientas. Existen problemas relacionados con la aplicación, con el uso de las tecnologías, por supuesto. Uno de los problemas importantes es el acceso rápido a la información falsa, por ejemplo, estos fake news que nos han rodeado durante todo este tiempo de pandemia, y por lo tanto debemos intervenir definitivamente en la filtración de ellas, ¿no? Hay un ejemplo que se presenta también en España, por ejemplo, que es Salud Sin Bulos, que pretende justamente, que hace justamente un filtro de toda la información de salud que aparece en la web y te genera información, pues, y te indica si es que verdaderamente esto es falso o no. Los datos pueden ser además mal utilizados. Todos conocemos de la existencia de los hackers que pueden también acceder a datos de salud. Y como dijo Angela Merkel, pues los datos van a ser el petróleo del siglo XXI, ya que sin datos pues no se puede investigar. Los datos son
muy importantes para poder tomar para poder tomar decisiones, por supuesto, y es que la información reciente y necesaria es poco accesible y costosa. Ese es uno de los problemas justamente que existen en la actualidad. Y por ejemplo, no se tiene que suscribir a una empresa de datos, etcétera. Y otro de los inconvenientes también que se genera con el uso de las TIC es la igualdad y la equidad. A veces se detienen los avances porque no existe el acceso para todas las comunidades respecto de un desarrollo determinado, y esto es algo que no debemos de hacer. No debemos de basar nuestras decisiones de implementación de tecnologías en función a que no todos tengan acceso. Claro, lo que se va haciendo es tomar la iniciativa e implementarlo en aquella comunidad donde se pueda acceder para poder tener data, para poder tener un ejemplo y luego posteriormente cuando se puedan llegar a otras regiones hacerlo. A veces por este tema mal usado de la discriminación no se toman iniciativas porque dicen no, si no es para todos, no es para ninguno, y esta es una actitud que no debemos de tomar como gobierno, como representación de avance para nuestras comunidades. Por ejemplo, la cooperativa de la salud que se presenta en España genera información a aquellos que deseen contribuir donando información de los diferentes actores de tecnología digital, como por ejemplo SaludScope es una página donde se introduce información de la salud de manera libre para poder acceder a ella, y es importante pues que se comparta actualmente este tipo de información, igual que los iCloud, los almacenamientos en la nube, que muchos de ellos se pueden acceder también actualmente para obtener información relacionada con la salud. Otro tipo de problemas relacionados con las tecnologías es quién accede a los datos, ¿no? O sea, se pueden compartir los datos de los enfermos. Es un tema que siempre tratamos de pensar y repensar y de buscar cómo resolver el hecho de que para nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, calcular, medir cuál es el nivel de información que debe manejar el público general respecto de su salud, por ejemplo, para no incurrir en la automedicación, para no incurrir en la falta de asistencia oportuna a los servicios. Es importante medir esto de una manera muy precisa y es lo que nos toma a veces más tiempo. ¿Cómo regularlos además según el contexto? ¿Cuáles son las políticas que se van brindando según el contexto necesario para la intervención con estas tecnologías, ¿no? Ahora se ha visto mucho, por ejemplo, cuando se quiso hacer el cerco epidemiológico para detectar el COVID y decían, no, que cómo vamos a interferir en la privacidad de las personas, ¿no? Que van a tener que decir que son COVID, identificarlos, etcétera, discriminación, etcétera. Y hay que tener en cuenta de que la salud comunitaria es lo más importante y tener que tomar decisiones en el momento oportuno. ¿Quiénes son los que van a regular esto? Es uno de los problemas también que se tiene que considerar para tomar decisiones. Las legislaciones locales, por supuesto, las políticas regionales o nacionales que pueden dificultar a veces los procesos, como ocurrió, por ejemplo, también en el reporte de muertes y casos positivos ahora en algunas páginas de registro de estas muertes en nuestro país, y de ahí es que se hayan pues habido algunas brechas entre lo que se iba mencionando diariamente como reporte de muertes por COVID y la realidad, entre otros, ¿no? En otras dificultades también hay profesionales de la salud que no han podido acceder en este tiempo al registro de la página de SINADEF, por ejemplo, para hacer los certificados de defunción. Otro problema es que no se escucha a los médicos y otros profesionales de la salud cuando se implementan las tecnologías. Hay que escucharlos para entender sus requerimientos, así como también escuchar a la población, a los sectores sobre los cuales vamos a intervenir y sus requerimientos, por supuesto. ¿Podemos acceder a las tecnologías de la información y la comunicación en Perú? ¿No existe el acceso? Pues veamos en estas gráficas, justamente les he traído acá respecto del acceso a estas TIC, gráficas que nos van a señalar que gran cantidad de las personas, por lo menos la mitad de la población, tiene la capacidad de acceder a servicios de internet, a televisión, a radio, ¿no? Que es lo que nos interesa, o sea, es una gran cantidad de la población, más de la mitad de nuestra población puede acceder a este tipo de servicios, y a los teléfonos celulares, por ejemplo, en cantidades muy amplias, casi llegando al 80% de la población tiene acceso a telefonía celular e internet a través de su teléfono. Entonces tenemos que aprovechar estas redes. Muchas veces dicen, no, nuestro país es un país donde hay muchas limitaciones, mucho subdesarrollo, mucha falta de cobertura. Sin embargo, hay que aprovechar que tenemos una amplia
capacidad de cobertura con este tipo de servicios para poder intervenir. Entonces, sí, podemos tener el acceso a estas tecnologías, incluso también utilizando pues tecnologías más antiguas como la radio y la televisión para poder compartir información y registrar también información valiosa. Entonces, tenemos una capacidad de cobertura. ¿Qué pasa en el contexto de la pandemia y las TIC? ¿Cuál es la situación actual que se ha estado viviendo? ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido en pandemia? Bueno, en pandemia han ocurrido una serie de eventos que voy a mencionar algunos nada más, como por ejemplo la necesidad de atención por COVID-19, donde hemos visto el colapso de los servicios de salud, la atención también dificultada para los pacientes crónicos y también para los cuadros agudos de otro tipo que no son COVID, el retraso de la búsqueda de la atención por parte de los usuarios también, que han decidido muchas veces no atenderse a tiempo debido al riesgo posible del contagio por COVID, el autodiagnóstico y la automedicación también, la exposición inadecuada. En casos que no era necesario pues acudir a los establecimientos, también las personas mal informadas han acudido exponiéndose de esa manera. Ha habido necesidad de atención materno-perinatal, ha habido defunciones que habría que actualizar, ha habido falta de vacunas, se ha dificultado el acceso a los fármacos también, sobre todo para los pacientes de uso crónico, ha habido sedentarismo debido al uso pues, de este tipo de tecnologías para los trabajos, incrementado. Se afecta la salud mental, ha habido teletrabajo y telestudio que ha sido difícil para la adaptación en este tiempo. Ha habido afección de nuestra economía, por supuesto, debido al cierre de gran parte de nuestras actividades económicas durante este tiempo. Ha habido incomprensión, además del problema de la pandemia, debido a los mensajes ambiguos e inadecuados que se han ido difundiendo a través de las redes sociales, por ejemplo, y los medios de comunicación diversos. Ha habido incluso hasta la necesidad de vacunas y el turismo de vacunas, ¿no? Incluso también la regulación de las vacunas ahora, de acuerdo a los grupos etarios, ha habido bastantes confusiones y retrasos en este tiempo y hay que tenerlos también en consideración como lo que ha ocurrido dentro de esta pandemia. Ahora, por otro lado, tenemos a las tecnologías en salud y estas podrán influenciar de alguna manera con algunos de estos aspectos que han ocurrido en la pandemia. Por supuesto que sí, se han podido relacionar con todos y cada uno de los aspectos que hemos podido mencionar actualmente en pandemia, por supuesto, coordinando adecuadamente las necesidades de atención de los pacientes agudos y crónicos, para transmitir, por supuesto, mensajes para no automedicación, para la exposición inadecuada, para poder regular justamente las campañas de vacunación y los grupos etarios, etcétera. Es importante que reconozcamos el aporte y además la relación y además la capacidad de las tecnologías para poder intervenir en cada uno de estos factores de una manera obviamente mucho más precisa y además que podemos hacer uso de estas tecnologías para poder hacerlo y no limitarnos. Bien, a continuación le voy a ceder el pase a mi compañero, a mi colega y socio fundador de Salud Total, el doctor Oliver Rúa, quien va a exponerles respecto de su especialidad. Él es un médico oncólogo y la relación con estas tecnologías durante este tiempo relacionado con la salud. Y además también nos va a mostrar algunos resultados que hemos tenido respecto de una data obtenida en nuestro primer año de funcionamiento de Salud Total como empresa. Que es muy interesante lo que se ha ido obteniendo respecto de datos relacionados con la salud para compartir con ustedes. Por primera vez no lo hemos compartido y estamos haciendo justamente un trabajo para poder publicarlo relacionado con ello. Así que, Oliver, la audiencia es tuya por estos momentos. Bueno, muchas gracias. Agradezco a los organizadores por la oportunidad de participar en este evento. Yo soy el doctor Oliver Rúa y quiero compartirles un poco la experiencia de las tecnologías aplicadas a la salud en el ámbito oncológico. Realmente el mundo actual ha permitido que podamos manejar una gran información de nuestros pacientes, primero en relación al diagnóstico, pudiendo compartir los resultados de los pacientes, no importa dónde se encuentren. En diferentes países y latitudes se hacen consultas interdisciplinarias para poder dinamizar los resultados de un paciente que quizás no se encuentre en ese momento en el lugar, en el hospital, en la institución. Y así poder tener un diagnóstico rápido y certero para sugerir el tratamiento adecuado. En relación al tratamiento, también las diversas plataformas que existen nos permiten tener un conocimiento general y a nivel global de las terapias personalizadas que actualmente se hacen en oncología.
Y esto se debe a que también se vive mucha de la información del momento de las actualizaciones de los tratamientos, y estos son también bastante fiables y se pueden obtener por vía internet. Los médicos, los oncólogos que tratamos cáncer, podemos rápidamente ver si hay actualizaciones de diferentes esquemas de terapias personalizadas en la inmunoterapia, en radioterapia y en quimioterapia. En relación a la prevención, es muy importante también cómo fluye la información en los diferentes sitios para poder que el médico oncólogo tenga acceso rápidamente a los resultados de los pacientes vía online. No es necesario muchas veces que si un paciente se encuentra lejos de su hospital principal o lejos de un hospital de referencia oncológico, pueda tener una consulta, una teleconsulta de prevención, ¿no? Es decir, si ya está comenzando a tener algunos resultados alterados o patológicos. Y esto también es muy importante potenciarlo en las diferentes unidades hospitalarias, de clínicas y de puestos de salud, ¿no? Para que los pacientes tengan sus resultados y estos puedan ser compartidos también a otros médicos, quizás de niveles de atención más complejos, para que ellos dentro de sus localidades puedan recibir las recomendaciones. Y como parte importante en el área oncológica, estamos viviendo toda la revolución de la inteligencia artificial. Sabemos actualmente que muchos pacientes con cáncer disponen de plataformas de secuenciamiento genético en las cuales se ven los paneles de las diferentes mutaciones y a través de sistemas computarizados se llegan a reunir toda esa información a través de diversos patrones de mutaciones, y esto puede permitir identificar solamente desde el punto de vista molecular el perfil genético de un paciente, ¿no? Es decir, poder tipificarlo como un cáncer agresivo de mama, de pulmón, solamente con su perfil molecular. Y esto se debe a la gran información que se recogen de miles y miles de tumores de los pacientes día tras día. Así que también la inteligencia artificial es uno de los progresos que se ha llevado a cabo en esta área oncológica. Pero también les queremos hablar de nuestro aplicativo Salud Total y voy a comentarles los resultados de nuestra primera experiencia en un año de trabajo, un año recopilando información de todos nuestros usuarios registrados, que quizás es una de las primeras datas del mundo real que se estén presentando en el Perú. Salud Total App es un aplicativo de acceso libre para las personas y que lo hemos tratado de llevar a la gran mayoría de la población con el fin de que puedan ingresar datos de su salud y de esta forma, a través de los algoritmos del aplicativo, brindarles una opción para que reciban alertas preventivas y puedan tomar el control también de su salud y de cuándo hacerse sus chequeos preventivos. Y la primera información que vamos a ver en nuestras gráficas es este gráfico de PAI, en donde vemos que hemos llegado a recopilar 9.737 usuarios, ¿no? Con una tendencia a ser la mayor cantidad de usuarios del sexo femenino, pero bastante equiparado, ¿no? Un dato muy importante que nos llena de orgullo como un aplicativo de salud. Y esto es también muy importante. Dentro de los usuarios registrados, cabe resaltar que la mayor parte de personas que se registran son gente joven, ¿no? Nuestro rango etario en un gran número va de los 21 hasta los 50 años, con una prevalencia un poco mayor entre los 21 y 35 años. Entonces, eso también nos permite saber cómo definir estrategias para llegar quizás a otros grupos poblacionales. Y otra información importante es qué cosa es lo que nuestros usuarios registran más como datos de salud. Y vemos que destaca mucho el dato del peso y la talla como el índice de masa corporal, ¿no? Muchos quieren saber si están en peso normal, en obesidad. Otro dato importante también que resalta dentro de la gráfica de barras aquí presentada es el valor de la presión arterial y de la hemoglobina, ¿no? Y luego vienen otros datos que tienen que ver con el colesterol, con los triglicéridos, la glucosa, etc. Y esto lo vemos aquí también graficado en la gráfica de PAI, en donde ya por porcentajes vemos que nuevamente el índice de masa corporal es el dato mayormente ingresado por los usuarios, hasta en un 42%. Y qué interesante ver que dentro del dato ya de índice de masa corporal
tenemos casi un 50% de usuarios que serían tipificados como obesos o con sobrepeso. Y esto reafirma un poco nuestra realidad, ¿no? Lo que sucede en nuestro medio, y nos permite confirmar que las personas registran datos reales y nos pueden servir también como herramientas para estrategias de salud, ¿no? Poder compartir la información es muy importante. Y la otra gráfica también que observamos es el dato del perímetro abdominal, ¿no? Que si bien lo registran en menor número los usuarios, vemos que en la mayoría de casos fue de rango normal. Muy rica esta información, por ejemplo en la gráfica de la izquierda, en relación a que la mayoría de usuarios reportan su colesterol malo en un mayor número de veces, a diferencia del colesterol bueno y del valor de triglicéridos, ¿no? Siendo el colesterol malo en mayor porcentaje más alterado en relación a los otros. La hemoglobina es un dato muy importante también, ¿no? La mayoría de usuarios que registran la hemoglobina en un porcentaje que va más o menos entre 30%, estarían tipificados como pacientes o personas con anemia. Y así, ¿no? Una serie de datos, por ejemplo, como la presión arterial, ¿no? En donde aproximadamente un 30% tendrían una presión ya fuera del rango normal. Y esto también lo vemos reflejado en los pacientes que se registraron como hipertensos, como no hipertensos, ¿no? La mayoría fueron hipertensos, ¿no? Y así, seguimos viendo más gráficas, por ejemplo, las relacionadas a la diabetes, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de recopilar información en relación a este acápite y vemos que de los pacientes que han registrado el dato de diabetes, ha habido 410 pacientes que se catalogaron como diabéticos, ¿no? Muchos de ellos ingresaron también sus perfiles de glicemia y lo vemos reflejados en la barra con los porcentajes, ¿no? Llegando a un porcentaje mayoritario a ser de rango normal. Y algo también curioso y que también nos puede enseñar sobre nuestra población es que quizás no muchos conocen el dato de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Vemos que no son muchos los usuarios que lo reportan, y esto es muy importante porque puede también ser una estrategia quizás para que la gente que tiene diabetes pueda conocer más de este parámetro. El tabaquismo, sabemos que acompaña a muchas personas, y en los usuarios que registraron también el hábito tabáquico, recordemos que hemos tenido un número importante de más de 1.500 usuarios que reportaron que fumaban, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que los usuarios que tenían la tipificación de riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Según sus antecedentes, vemos que la mayoría no estaban tipificados como de riesgo, y en un número pequeño sí lo estaban, ¿no? Entonces el tabaco es definitivamente algo que no ha desaparecido de nuestro medio, ¿no? Lo reportan las personas, lo reportan los usuarios. Y esto finalmente nos también ha permitido, como aplicativo de salud, desarrollar la estrategia de ofrecer servicios de salud, ¿no? Gracias a la confianza de los usuarios depositada al acceder a sus datos, nos han permitido también ofrecerles servicios de salud de atención, y esto lo vemos reflejado en cuántas veces han hecho los usuarios solicitudes de atención de diferentes servicios, sean de laboratorio, atención médica, etcétera, ¿no? Vemos que hay una reiteración entre los usuarios de hasta un casi 40% para volver a solicitar un servicio. Y esta data es muy importante porque nos va a permitir redireccionar nuestras estrategias, nos va a permitir conocer el comportamiento de la población, y lo más importante, es una data valiosa de publicación, y es lo que en el futuro inmediato se nos viene, ¿no? La publicación de nuestros resultados en una revista científica. Y bueno, esto es lo que le quería compartir, y a continuación discutiremos las conclusiones de esta charla. Muchas gracias. Bien, te agradecemos, Oliver, por esta información compartida, y no me queda más que compartir con ustedes sobre las conclusiones a las que hemos podido llegar respecto de esta conferencia. En primer lugar, entender que las tecnologías de la información y la comunicación están revolucionando la forma en que las personas se comunican entre sí. Las TIC además tienen un gran potencial para abordar los problemas de salud globales contemporáneos.
Han demostrado además las tecnologías de información y la comunicación complementar la atención de salud como forma sostenible, efectiva, permitiendo evaluar y tratar a los pacientes y posibilitando además el acceso a opciones de tratamientos de alta complejidad, también para la educación y otras cuestiones para mejorar la calidad de vida de las personas. Es necesario, es importante seguir investigando y aprendiendo sobre las TIC. Debemos además de contar con recursos y accesos necesarios para practicar estrategias ajustadas a cada una de las realidades y tiempos. Para ello deben de generarse las políticas públicas adecuadas que permitan este tipo de intervenciones y desarrollos relacionados con las tecnologías. Se requieren además componentes tecnológicos, por supuesto, para el desarrollo de estas herramientas, como por ejemplo la telemedicina. Es importante entender también que para el desarrollo de las TIC deben valorarse opiniones del personal de salud, pero también de la población sobre la cual se va a intervenir. Debe usarse además la Big Data existente para tomar decisiones basadas en la evidencia científica de fuente confiable, una fuente que debe ser seleccionada, que debe ser precisada pues, por la autoridad gubernamental, por la autoridad sanitaria que corresponda. Debemos además considerar que los principios éticos deben de estar siempre presentes, sobre todo de privacidad, pero considerando el bien común, como les había anticipado, siempre sobre todo valorando el bien colectivo y que no nos tiemble la mano cuando tengamos que tomar decisiones en función a ello. El Estado además debería de tomar la delantera en el acceso tecnológico respecto a este tipo de iniciativas de desarrollo tecnológico de vanguardia, adquiriendo la experiencia necesaria que le permita también finalmente regular el acceso general al sector privado, porque ya cuando se adquieren tecnologías nuevas y ya se aplican y se tiene la experiencia, pues se evidencia si verdaderamente funcionan, sirven para nuestra población, para nuestra realidad, y de esa manera se puede determinar también el paso para otro tipo de instituciones privadas que puedan hacer uso de las mismas, pero de una manera mucho más oportuna y racional. Bien, nada más que compartirles este pequeño video donde se evidencia el funcionamiento de nuestro aplicativo Salud Total, que es una app de salud preventiva que envía notificaciones de salud en el momento oportuno para controlar el bienestar de la salud de las personas, y además te permite también solicitar servicios en el momento que lo requieras con diferentes proveedores de salud en nuestro país. Bien, les agradezco mucho por su atención y hasta una siguiente oportunidad.